Iniciamos con el podcast para UNIP y agradecemos a la línea podcast por haber brindadonos de sus servicios y sus aparatos. Muchas gracias al joven Sergio Jiménez. Gracias, Sergio. Un aplauso para él y seguimos con el podcast. En este podcast hablaremos primordialmente de las etapas de un procedimiento penal. Y son 3, pero básicamente nos basaremos en la última etapa, que es la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y concluye con la sentencia. ¿Cómo es la etapa del juicio oral? Si te preguntas, aquí está tu respuesta. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva y vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. Apréndanse eso, son 5 que necesitas, que son los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. En esta etapa hay 4 que te sirven, que es: el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. 2. Se desahogarán las pruebas. 3. Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. 4. Finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. Y te preguntarás, ¿cómo se ejecuta la sanción? La sanción, en caso de una sentencia condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Y dirás, ¿en qué puedo hacerlo? ¿En dónde puedo tramitarlo? La acción penal es el instrumento en derecho que debe ejercitarse para iniciar un proceso judicial en la jurisdicción penal. Cuando una persona física o jurídica es víctima de un delito, mediante la acción penal llevará ante el juez la situación para que juzgue los hechos. ¿Cómo se materializará esta acción? Esta acción se interpondrá a través de una querella. Las características de la acción penal son 6. La primera: una vez fijada esta acción, se fija el objeto del conflicto y sobre el que se decidirá el juez sin poder cambiar. 2. En el proceso penal se puede interponer acciones civiles en busca de que se indemnice la víctima. 3. Una de las características principales de la acción penal es que son irrenunciables. Es decir, una vez que se inicia el proceso penal, no se puede desistir al contrato de lo que ocurre con el proceso civil. 4. La acción penal puede ir dirigida a una o varias personas. También puede ser dirigida frente a las personas jurídicas. 5. Hasta que el juez no resuelva el proceso iniciado por esta acción, no se podrá iniciar otro nuevo proceso con los mismos hechos y las mismas personas. Último, el 6. Persigue la protección del bien jurídico vulnerado. Por ejemplo, una acción penal que tiene como objeto la muerte de una persona. Con las etapas del procedimiento penal. Son 3 etapas, pero básicamente nos enfocaremos en la tercera, en la última, la del juicio oral. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectividad, vigencia de los principios de
inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende estas etapas en el tribunal. El juez oral escuchará la defensa al Ministerio Público, desahogarán las pruebas, se emiten los alegatos de clausuras o finales de las partes. Finalmente se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. Ejecución de la sanción. En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente, a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Y así terminamos con este podcast y nuevamente agradezco a la línea podcast por haber prestado sus servicios. Muchas gracias, Sergio Jiménez.